política exterior de México. Los conceptos básicos de política interna y externa. En política interior, que son los poderes de la Unión, de la Federación y de los Estados, y las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales. Y la política exterior, que es un conjunto de decisiones, políticas y acciones de gobierno que crean una doctrina. La doctrina es específica, coherente y permanente. La política internacional, conducta de política exterior, proporciona un mejor entendimiento de las fuerzas que dan forma a la conducta o comportamiento de las naciones, estados. Política internacional y los determinantes del comportamiento de la política exterior. Existen varios determinantes y varios factores que son los factores sistemáticos, que son condiciones externas al Estado. Los factores de atributos nacionales son las características mismas de la nación o Estado. Y los factores de idiosincrasia, que son las características de los líderes individuales de la nación y de los grupos más influyentes en toma de alguna decisión. La geografía es la ubicación exacta de cada país en el mundo y puede influir pues mucho en la política exterior, influye mucho porque se toma en cuenta las condiciones y las fronteras de cada país. La estructura del sistema internacional se ha centrado en la unipolaridad, bipolaridad y multipolaridad que afectan las situaciones del conflicto y de la guerra. Los países buscan la hegemonía. Los actores nacionales, internacionales y internacionales son los líderes tanto como de sistemas abiertos y de sistemas cerrados, pueden manipular la opinión pública. Introducción a la ciencia política. Este concepto de ciencia política estudia la organización del poder en una sociedad. Noción del poder es política, poder o influencia sobre una división entre estados o grupos. La ciencia política, ciencia de Estado, es la definición más armónica con la noción de política en el lenguaje corriente. Para el público, la palabra política y la palabra Estado están unidas. Hay varios enfoques en las ciencias políticas que son el teórico y metodológico, que ha permitido tener una determinada vigencia, que son los marxistas, institucional, conductivista, estructural, sistemático y cibernético. Relación con otras ciencias diferentes, fisiología política, derecho constitucional y sociología política. Existieron varios precursores y varias obras para la ciencia política, por ejemplo, Maquiavelo hizo El Príncipe, Hobbes Leviatán, Loras hizo el Tratado sobre el Gobierno Civil, Rousseau el Contrato Social y Kant hizo La Paz Perpetua. En la prehistoria, la ciencia política comienza a separar los problemas de análisis objetivos de la realidad. El desarrollo de la ciencia política en el siglo XX alcanzó en América un desarrollo mucho mayor que en otros países. La ciencia política a finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el periodo desigual de la ciencia política. En la prehistoria, en la ciencia política, hubo varios intérpretes que fueron Platón, Aristóteles, Maquiavelo y Bodino. Bodino rompe con el maquiavelismo. Maquiavelo enseña la brutal verdad disimulada para el bien común. Aristóteles creó el método objetivo. Y Platón formuló la teoría de un Estado liberal. Las dificultades para su reconocimiento son por la resistencia que oponen las instituciones universitarias tradicionales, y los fundadores del siglo XIX fueron Karl Marx, Comte y Tocqueville. El modelo de política burocrático de Allison y su aplicación en la política exterior, que fue el primer modelo del Estado como actor racional. En este modelo, las decisiones están estrechas en 3 pasos. El primero es mostrar las posibles soluciones, el segundo enlistar las consecuencias de cada acción, el tercero actuar en función del maximizar el beneficio o disminuir los costos. Existen 2 modelos, el organizacional y el de política burocrática. Estos modelos analizan la organización gubernamental de una organización y la pugna que existe entre los intereses burocráticos y políticos de cada nación.
Los modelos de análisis de política exterior son para explicar el proceso de toma de decisiones en materia política. El actor racional establece que sus relaciones internacionales y que el Estado es unitario y racional. Kenneth Wells propuso para encontrar las causas que originaban el conflicto internacional 3 niveles de analización, que son el sistemático, el estatal y el individual. La ideología de la Revolución Mexicana. El liberalismo y el positivismo, que son los verdaderos propósitos del régimen que sucedió a este, quedan claramente formulados para imponer la paz y promover los intereses religiosos. El diseño histórico nacional de la ideología porfirista, que lo hicieron en el porfirismo y es un régimen en el que la dictadura personal se cubre con el respeto de las formas legales y se combina con el empleo energético de la fuerza. Orden y progreso. Esta idea del progreso es la idea en la que la concepción económica de la política y de la moral impuestas por el régimen del general Pues Díaz, del liberalismo al populismo. En México la revolución nace acompañada de una candente defensa del pasado. Desde luego el pasado no es el porfirismo, sino la tradición liberalitaria que se da de apartar de la revolución de la independencia. México en 3 momentos. Las fechas fundamentales fueron en enero de 1805 por el orden del Príncipe de la Paz, fechada el 8 de noviembre. En 1804, el virrey Iturbide. En 1806, debido a los rumores persistentes de la invasión de Nueva España, el virrey decidió reunir a 1.100 soldados, a la mayoría provenientes de la infantería y de algunos de los regimientos de infantería de las fuerzas regulares. En octubre de 1807, Iturbide aumentó el acontecimiento a más de 15.000 tropas, y a pesar del miedo al vómito negro envió algunos refuerzos adicionales a Veracruz. Para incrementar la guarnición, hubo más de 2.700 defensores. El asalto de los británicos contra el comercio de Nueva España terminó con la ocupación francesa en España, el exilio de Bayona, Francia, de Fernando VII, Fernando y Carlos IV y otros miembros de la familia real. De todos los virreyes en esta época, Iturbide, la apariencia fue que el mejor conoció la provincia de su mandado y había viajado más que sus antecesores a las minas de Guanajuato, a las 3 vías de Orizaba y Córdoba. En el siglo XIX, el nacimiento de México a la vida independiente contrajo un par de serias inversiones extranjeras y el reconocimiento de estados como el de la Santa Sede y el de la Corona Española. La consideración del Estado mexicano y adoptada la Constitución de 1824 se estableció en el régimen del gobierno en el país, sería carácter republicano federal. A finales del siglo XX, en 1998, se publicó el 15º reglamento para la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 28 de agosto. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le completen la Secretaría de Relaciones Exteriores, contrataría 3 subsecretarías, una oficialía mayor, unidad y coordinación y enlace, una consultoría jurídica en 22 direcciones. En materia de responsabilidad, los agentes y empleados diplomáticos se consideraban responsables por delitos que cometieran, estando sujetos a los que determinaba el Código de Procedimientos Federales. En la etapa revolucionaria, al término del movimiento revolucionario, se adopta el 5 de febrero del 17 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinado por el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores. La Secretaría de Relaciones Exteriores es el conjunto de gobierno mexicano encargado de la ejecución de la política exterior y corresponde a la CRE, que es ejecutar la política exterior de México. Son los objetivos: promover, proporcionar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y dirigir
del Servicio Exterior Mexicano. La misión de la SER es ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas y culturales. La visión es que México es un país que cuenta con un alto prestigio a escala internacional y que por medio de la difusión y defensa de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos preserva y fortalece la soberanía de México. La política exterior de México, grupo de los 5, integrado por Brasil, China, India, México y Sudáfrica, desempeña un papel activo de la transformación del escenario internacional con el objetivo de promover el diálogo y entendimiento entre otros países en desarrollo. Proyecto Mesoamérica, LAM Puebla, Panamá. El proyecto representa un espacio político de alto nivel que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de 10 países. México en la OEA. Desde el origen de la Organización de Estados Americanos, México ha apoyado un sistema interamericano armónico y solidario. Grupo de Río, el más emblemático mecanismo y foro de consulta y concentración política latinoamericana y caribeña, cuya secretaría México tiene a su cargo en el periodo del 2008 al 2010. La OEA y luego la Conferencia Iberoamericana, que es un foro de consulta y concentración política que reúne anualmente a los jefes de Estado y de gobierno de 22 naciones de habla hispana, portuguesa, América Latina y Europa. Los países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los antecedentes es el que el marco de la conmemoración de 500 años de encuentro entre los dos mundos, que fueron España, que planeó una iniciativa de convocar una cumbre iberoamericana. La cumbre de las Américas, que fue el gobierno de los Estados Unidos, expresó en diciembre de 1993 su deseo de celebrar una cumbre de jefes de Estado y de gobierno democráticamente electos. Un poco sobre el Tratado de Libre Comercio. La participación de México en el G3, que fue que México ha participado activamente en el grupo de los 3 y ha promovido una serie de propuestas para consolidar el fortalecimiento político, y existen organismos regionales especializados como es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. La participación de México a partir de 1950, desde la creación del CRFAL, el gobierno de México ha brindado apoyo para el funcionamiento de este centro. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La participación del gobierno de México. México adoptó el Acuerdo de Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas en París el 18 de junio del 71. Y estos son todos, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.